En este video es ver cómo ese trabajo de ingeniería social ha resultado en que los colombianos aceptemos primero la fijación de precios de la gasolina, que es absurda si tenemos en cuenta que los colombianos somos dueños del subsuelo. Es decir, unas empresas vienen y explotan y exploran, pero ellos no son el dueño del petróleo. Se supone que el dueño del petróleo es Colombia, y resulta que para fijar el precio no compramos el petróleo, que es la base, la materia prima de la gasolina, al precio de producción de Colombia, sino que lo compramos al precio internacional en el que Ecopetrol vende el petróleo. Absurdo. Entonces Ecopetrol, llenándose de ganancias, ¿cierto? Ecopetrol, que es una empresa donde el mayor accionista es el Estado, o sea que el Estado siempre gana, por punta y punta. Y resulta que los afectados somos nosotros, y nosotros somos los responsables de pagar estos subsidios por una mala política de fijación de precios de los combustibles. Entonces esto lo denunció en su momento Luis Fernando Velasco, y esos son los videos que vamos a analizar, porque él explica muy bien, claro, cuando le interesaba al pueblo, él explica muy bien en qué consiste este Fondo de Estabilización de Precios de la gasolina. Yo le quiero hacer una pregunta a los señores ministros de Mina y de Hacienda. ¿Por qué estamos pagando el mismo precio en el galón de gasolina cuando el precio internacional estaba en $120, hoy que está entre 80 y 90 dólares? La respuesta es muy clara. Es un precio político, no es un precio técnico. Senador, ¿por qué a los colombianos nos están robando con el precio de la gasolina? Porque nosotros producimos petróleo y nos lo cobran como si lo estuviésemos importando. El mismo gobierno nacional hace unos 3 años hizo un estudio muy interesante con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y dijo, bueno, ¿cuánto me vale producir un galón de gasolina? Y la Agencia Nacional le manda y le dice, señores, promedio $1. Aproximémonos, 2.000 pesos. ¿No es muy barato $1? Hay países mucho más baratos, inclusive Colombia es relativamente caro porque parte de su petróleo es lo que ellos llaman unos crudos pesados, que es más difícil de sacar, más difícil de transportar, suben esos costos. ¿Cuántas refinerías tiene Colombia? 2, Barranca y Cartagena. Usted le mete 100 barriles de petróleo a esas refinerías y solo le devuelven 73 barriles de lo que ellos llaman productos valiosos, o sea, gasolina, diésel, gasolina para avión. El resto, que también lo puede vender, son productos no tan valiosos como los anteriores. En otras refinerías del mundo, usted le mete 100 barriles y le devuelven 92 barriles, o sea, 92% de efectividad. En Colombia solo 73% de efectividad. ¿Y eso no significaría, por ejemplo, que la gasolina sea más cara? Ese es un primer ejemplo de por qué nosotros estamos perdiendo competitividad, y en eso tiene una gran culpa Ecopetrol. Pero claro, como tiene un gran aparataje publicitario, nosotros decimos, qué gran empresa, una empresa a la cual le entregamos una muy buena materia prima y no es capaz de devolvernos lo que en el resto del mundo devuelven. Pero bueno, sigamos. ¿Dónde está la trampa? Porque eso hay que explicárselo a la gente. Entonces, hay una trampa. Hay una trampa, pero grandecita. A ver, ¿cuál es? La trampa es que en cualquier lugar del mundo, los economistas, inclusive estos neoliberales que se inventan esas fórmulas, dicen los costos de cualquier producto pues es lo que dé el mercado, obviamente. Pero en Colombia hay que sacar unos costos de producción. El costo de producción del galón de gasolina está más o menos en 2.000 pesos. Correcto, entonces, súmelo. ¿Qué hace? Ecopetrol y algunos yuppies de Hacienda y de Minas, de los ministerios, se inventaron una fórmula. Entonces dijeron, no, sabe que producir petróleo no vale hacer todo esto que ya dijimos, sino lo que vale producir petróleo. El costo de ese galón de gasolina es a lo que pudiéramos venderlo si lo vendemos en el mercado internacional en la costa del Golfo. Es decir, lo estaríamos pagando como si fuéramos gringos. Exacto. Aquí se nos ha dicho siempre, cada vez que hacemos este debate, senador Milton, que el gobierno subsidia a Ecopetrol o que Ecopetrol subsidia a los colombianos. Devuelvan el artículo del senador Juan Carlos, del presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri. Se los quiero leer una parte. En primer lugar, se parte de una confusión semántica, dice Echeverri, según la cual los colombianos tenemos subsidiado el precio de los combustibles. Dice Echeverri, y tiene razón en esta pregunta, ¿cómo puede ser subsidiado un precio que está por encima del internacional?
Se aduce que Ecopetrol recibe menos de lo que podría. Entonces, alguien se está quedando con la diferencia entre lo que pagamos todos y lo que recibe Ecopetrol. Voy a demostrarles cómo hoy Ecopetrol, de manera ilegal, se está quedando en promedio en los últimos 6 meses con 600 pesos, según la propia fórmula del gobierno, que pagan los ciudadanos colombianos. ¿Qué es la gasolina? La gasolina básicamente es petróleo refinado. Entonces, para saber cuánto vale producir un galón de gasolina, tenemos que saber cuánto vale producir un barril de petróleo. Senadores, ¿escucharon lo que dijo el presidente de Ecopetrol? En Colombia, producir en promedio un barril en algunos pozos vale entre 3 y 5 dólares. Lo que realmente vale es transportar el barril del pozo a la zona de refinación. 15 dólares, de los lugares más caros. Entre otras cosas, doctor Serpa, si transportar petróleo vale 5 veces lo que vale producir un barril, el negocio es transportar petróleo. No vendamos los oleoductos, no los vendamos. Señores senadores, si ustedes suman, no lo digo yo, se lo dijo a Darío Arizmendi, el presidente de Ecopetrol, la producción del barril, 3 dólares por ponerlo en boca de pozo, llevarlo a la refinería 15 dólares, súmele 4 dólares máximo la refinación del barril. ¿Cuánto termina costando ese barril de petróleo? ¿Cuánto vale refinarlo? 22 dólares completo. Dividiendo esos 20.9, que es el margen de conversión, tendría que quitarle 5% a los 22, le da que el costo por galón, la producción del galón de gasolina, el estricto costo de producir un galón de gasolina es 49 centavos de dólar, precio de hoy 1.492 pesos. Hombre, los colombianos deberíamos tener la posibilidad, yo no digo regalen esa gasolina, no le digo que la vendan a 1.492, gánenle, pero gánenle algo justo. ¿Cuánto le estamos pagando los colombianos a Ecopetrol por ese galón? Que producirlo vale 1.492, le estamos pagando 3.630 pesos. ¿En dónde está el subsidio, señores senadores? Y el gobierno del cambio conocía perfectamente esa situación. Petro fue el senador, ¿cuántos años? ¿Cuántos debates no estuvo? ¿Hizo algo por cambiar esta forma de fijar los precios? No, le preocupó el pueblo y propuso una reforma tributaria que no fuera así de agresiva contra todos los colombianos. Resulta que no hizo nada de esto. Lo que hizo fue aumentar estos impuestos, o sea, además del desmonte de subsidios, puso estos impuestos que nos va a explicar Jorge Robledo. Durísimo los precios internos de la gasolina, particularmente este año, del orden de 400 pesos cada mes, 400 pesos cada mes, hasta el punto de que ya vamos en el caso de Bogotá en 11.173 pesos. Cosa que golpea, por supuesto, los ingresos de la ciudadanía, pero también golpea la economía nacional. Se sabe que el Fondo Monetario Internacional presiona para que ese precio se lleve a 16.500 pesos, que es igualar el precio interno con el internacional, y es seguro que esa también es la aspiración del Ministerio de Hacienda. Eso significaría aumentar 13 meses más de a 400 pesos el precio. Pero esa afirmación neoliberal contiene dos falacias. La primera es que ya hoy, al precio en que está hoy la gasolina, estamos pagando 2.900 pesos de impuestos por ese galón de gasolina. Y lo segundo es que a Ecopetrol no le cuesta 16.500 pesos producir un galón de gasolina. Luego, entre más se sube el precio, más impuestos disfrazados nos están cobrando. No le importó el pueblo. Tan no le importa al pueblo que en el Plan Nacional de Desarrollo hay más impuestos. ¿Y para cuáles energías? Para las de la transición. Impuestos, empobrecer al pueblo. ¿Cuál es el fin? ¿Realmente recaudar estos dineros para pagarle a Ecopetrol
todo este déficit, ¿quién termina ganando? El Estado. Siempre va a ganar el Estado. ¿Y quién le va a responder a Colombia? Si Ecopetrol siempre se ha lucrado vendiendo el petróleo para hacer gasolina a los precios internacionales, cuando aquí producir un galón de petróleo vale $28. ¿Quién le responde a los colombianos? Pues es que a los colombianos no les gusta estudiar, no les gusta investigar. Y resulta que no escucharon esta última advertencia. El problema de los precios de los combustibles es que nosotros estamos produciendo un barril de petróleo entre 22 y 28 dólares, pero lo terminamos vendiendo o comprando los colombianos. Ese barril que producimos aquí entre 22 y 28 dólares, lo compramos a 110 dólares a precio internacional. Entonces es evidente que en la medida en que suban los precios internacionales del petróleo, los colombianos vamos a tener que comprar un petróleo más caro, nuestro propio petróleo, que lo están produciendo las petroleras relativamente económico en Colombia, pero lo tenemos que pagar como si lo importásemos. Y entonces, si no hacemos algo ahí, se va a disparar. Ese famoso cuento del déficit es una fórmula medio extraña. Lo que en el fondo han hecho es que no han subido los precios al ritmo internacional, acumulan ahí como una figura contable rara y en cualquier momento a este gobierno se le va a reventar esa figura contable y yo no quiero pensar, como se lo dije al señor presidente, lo que le puede pasar a Colombia si en los próximos meses tenemos un galón de gasolina en 12, 13 mil pesos, que sería bastante fácil llegar, y un diésel a 12, 13 mil pesos, que también sería bastante difícil llegar, no solo por el efecto muy grave en la competitividad colombiana, sino en la escalada alcista de la canasta familiar. Un país con hambre no puede darse el lujo de subir precios de combustible, máxime si ese país produce el petróleo y produce la gasolina, porque nosotros podemos refinar ese petróleo en Barranca y en Cartagena y producir la gasolina que necesitamos consumir. Entonces, Él lo está advirtiendo porque sabe que los colombianos no van a aguantar y porque ni él, siendo un político de vieja data, se debe imaginar que los colombianos iban a aguantar toda esta alza indiscriminada de los combustibles. Nadie se lo imaginaba. Entonces, ¿realmente el gobierno le interesaba al pueblo? No lo creo. Y eso que hemos advertido en otros videos, que ojalá con Ecopetrol no pase lo que pasó en Venezuela con Chávez y Maduro, que se robaron PDVSA. Ojalá no pase. Mientras tanto, los colombianos cada vez menos utilizan su medio de transporte particular por esta alza. ¿Cómo será cuando desmonten los subsidios de la CPM y ahí sí todo se encarezca todavía más? Cuando empiece realmente la hambruna. Entonces, ¿qué estamos esperando? Es bueno analizar, es bueno no tragar entero el discurso que nos quiere meter. Y resulta que muchos terminan apoyando en Twitter todo este absurdo del gobierno que está empobreciendo a familias enteras de colombianos. Entonces esa es mi reflexión. Ojalá hayan visto el video hasta acá, porque es importante realmente entender el trasfondo de la subida en los combustibles.